Secretario, por favor, leer el primer orden del día. Proyecto de decreto constituyente contra el bloqueo financiero del gobierno de Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano. Es todo, presidente. Bueno, yo voy a pedir en este punto abrir un debate al respecto. Como toda Venezuela sabe, el día viernes 25 de agosto el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva imponiendo o formalizando el bloqueo financiero contra Venezuela, formalizándolo y agravando. Esto forma parte de un proceso de hostilidades inamistosas contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la Revolución Bolivariana, y que tuvo un hito importante en una situación también inédita como fue el decreto firmado por Barack Obama, que le da marco y continuidad. En 2015, Barack Obama consideró a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Una gravedad como nunca antes habíamos visto, amenazar a Venezuela realmente, de considerar a Venezuela de ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente Maduro, justamente antes de la partida de Barack Obama, solicitó expresamente que no fuese renovado este decreto, porque sabíamos que este decreto abriría la puerta a nuevas formas de hostilidades, a bloqueo financiero, a amenazas de intervención militar contra nuestra patria. Y en efecto ha ocurrido así. Sabíamos que desde distintas formas de agresión a nuestra economía, expresiones multiformes mediante el linchamiento mediático contra Venezuela con un impacto directo en la economía nacional. Sabíamos que el bloqueo comercial, el bloqueo financiero que venía denunciando ya el presidente desde finales del año 2014 y todo el año 2015, 2016, había sido motivado por solicitudes y por alianzas de los centros imperiales con la derecha transnacional venezolana. Una situación, una gravedad nunca antes vista. Tener una clase política en un país que pida la intervención de su patria. Definitivamente está muy en entredicho, ya con prueba fidedigna, la naturaleza pátrida, no comprometida con intereses nacionales de la derecha venezolana. Allí está la prueba. Han solicitado bloqueo financiero contra Venezuela, han solicitado bloqueo comercial contra Venezuela, han solicitado intervención militar contra Venezuela, han solicitado armamento para hacer la guerra en Venezuela. Y bueno, el jefe del imperio, atendiendo esta solicitud genuflexa de la oposición venezolana, dio un paso adelante para, digamos, agravar un bloqueo financiero que ya estaba sufriendo nuestra patria. El presidente Maduro bien lo había advertido. Hay un bloqueo financiero contra la República Bolivariana de Venezuela y se le considera, desde el punto de vista de los indicadores económicos internacionales, se le considera como un país prácticamente o un país en guerra. Esta denuncia la habíamos hecho en todos los centros diplomáticos, todos los centros internacionales, por todas las vías posibles, de que había un bloqueo financiero contra Venezuela. Y esto llegó a su gravedad máxima este viernes cuando se formaliza ese bloqueo, con objetivos muy específicos y muy concretos. El primero de ellos, afectar a nuestra industria petrolera, siendo Venezuela la principal reserva de petróleo del planeta. Afectar y tratar de socavar las bases de la industria petrolera y de sus empresas operadoras y sus respectivas filiales. Afectar a Petróleos de Venezuela. Ya lo habían intentado en el año 2002 con el sabotaje petrolero. La misma alianza transnacional y contra Venezuela. La misma alianza había intentado en el año 2002 paralizar, como en efecto ocurrió, la industria petrolera. Ya habían atacado nuestra industria petrolera. Y bueno, este es un nuevo episodio de esa alianza perversa, grotesca y brutal contra los intereses nacionales, contra los intereses de nuestras principales operadoras energéticas. Este decreto busca justamente afectar a Petróleos de Venezuela, busca apropiarse ilegítimamente de los dividendos de su filial en los Estados Unidos, de Citgo, porque prácticamente
decreta un secuestro sobre los dividendos de Citgo en los Estados Unidos, dividendos que son para el pueblo venezolano, le corresponden al pueblo venezolano. Se está dando una apropiación ilícita e ilegítima de recursos financieros de Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Habíamos escuchado ese mismo día, el viernes, declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos diciendo que esta era una vía para asfixiar a la economía venezolana. Y es coincidente exactamente con las palabras del diputado Julio Borges, que había dicho que la comunidad internacional, para afectar a la dictadura en Venezuela, tenía que asfixiar su economía. Es un solo libreto, no podemos no retratarlo así. Es un solo libreto de esta derecha que ha pedido la intervención de Venezuela. Y lo hemos denunciado, porque durante más de 2 años se han dedicado a ir a todas las instancias internacionales a solicitar expresamente la intervención de Venezuela. ¿Cómo se castigaría esto en otros países? ¿Cómo se castigaría, por ejemplo, en los Estados Unidos de América si un parlamentario, si un representante o un congresista solicita ser invadido militarmente por otro país? ¿Cómo se llamaría esto? ¿O cómo se llamaría esto en cualquier traición a la patria? Así es. ¿O cómo se llamaría esto en cualquier país europeo que se le pida a los Estados Unidos invadir un país europeo? ¿Qué tipo de clase política estamos hablando? Y por eso no nos hemos equivocado cuando hemos señalado que la derecha venezolana es una organización criminal para la intervención de Venezuela. No nos hemos equivocado. Es una derecha anti-venezolana, contra los intereses de Venezuela, contra el orden constitucional de Venezuela, contra el Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, vimos también el día domingo un comunicado de la oposición venezolana llamando, justificando todas las acciones, pero aún más grave, llamando a otros países, a otros gobiernos, a que apliquen sanciones similares. No tienen límites en su acción criminal, porque pedir la guerra contra el pueblo de Venezuela es una acción criminal, delincuencial. Lamentándolo mucho, la oposición venezolana se ha desfigurado en su conformación como fuerza política, se ha configurado realmente en una organización del crimen organizado para la intervención de Venezuela. Ese comunicado del día domingo no tiene precedentes en la historia de nuestro país, a pesar de que sabemos lo que significó el papel de esa misma derecha en la Cuarta República, entregando los recursos naturales de Venezuela. Y es tal su desesperación por tomar el poder político y repetir esa triste historia de nuestra patria, que bueno, ya han llegado a niveles obscenos y vulgares de genuflexión, de servilismo y de entreguismo, tratando de justificar sanciones contra el pueblo de Venezuela. Ellos empezaron diciendo, no, son sanciones contra funcionarios, y no es verdad, porque esos funcionarios, empezando por el más alto funcionario de nuestro país, como es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tiene justamente incidencia en los aspectos y en los mecanismos financieros, para la adquisición de medicamentos para el pueblo, para la adquisición de alimentos para el pueblo, para el acceso a los mercados de crédito internacional para Venezuela, para la captación de inversiones internacionales para Venezuela. Una gran farsa que ya se quitaron la careta el día viernes y el día domingo cuando salen servilmente a justificar una acción imperial de esta naturaleza contra la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero entonces abrir un debate, que este poder constituyente originario, donde está depositado el poder sagrado del pueblo de Venezuela, desde su seno nazca un debate y nazcan también acciones para la protección de Venezuela. Aquí está el escudo protector de nuestra patria, porque está un proceso popular, originario, activado para la defensa de Venezuela. Hoy más que nunca sabemos que el presidente Nicolás Maduro tuvo razón, una razón histórica al convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, a convocarla por la paz, pero también a convocarla en defensa de la independencia nacional y de la integridad de nuestra patria. Hoy más que nunca está justificado
el poder constituyente originario activado. Hoy más que nunca está marcada la hora para esta Asamblea Nacional Constituyente. Es la hora de Venezuela, es la hora de la paz, es la hora de la independencia nacional.